No, yo voy a intentar ver, digamos, cuáles son hoy las preocupaciones, que tampoco son únicas ni nuevas, pero como la sociedad varía, pues claro, las exigencias de la educación también van variando. O sea, no hay unos puntos necesarios, que es pues formar ciudadanos. Yo creo que lo importante es no pensar que la educación es algo así como la formación de empleados, ¿no? de personas que vayan para que tengan un puesto de trabajo sin más, sino que se está tratando de formar ciudadanos y en un último término seres humanos, ¿no? Y claro, esos son diversos grados de exigencia. A veces, pues, los puestos de trabajo son variables, exigen unas capacidades distintas. Desde que hace 20 años yo escribí El valor de educar, pues entonces, con decir que no existía Internet, ya está dicho todo. O sea, hay que decir que ya la variación ha sido tal. Pero en cambio, la ciudadanía y las exigencias de la humanidad no han cambiado tanto, ni siquiera desde tiempos de los griegos, ¿no? O sea que en la educación hay unos elementos permanentes y unos elementos cambiantes y que corren detrás de la actualidad. Yo me gustaría plantear algunas cuestiones de estas para discutirlas con la gente. ¿No nos hemos vuelto un poco vaguetes los padres? Porque me da la impresión a mí de que cada vez estiramos más la preescolar. Los niños van antes a la escuela. Hemos convertido preescolar en un aparcamiento de niños. Sí. Y muchos padres hemos abdicado de la educación de nuestros hijos pensando que en la escuela los van a formar no solo en el plano educativo también, sino, como apuntaba usted, en el plano personal, en hacer un ciudadano que no nos importa. Y luego nos quejamos, pero me da la impresión de que nos hemos puesto claro, es que las familias son muy distintas. Es decir, hace 50 años, la mayoría de sobre todo las familias españolas, en la mayoría de las casas siempre había gente. Es decir, si tú dejabas a un niño de 2, 3 años en una casa, el niño no estaba con la televisión, estaba con la abuela, estaba con la tía, estaba con la planchadora, estaba con... Es decir, siempre había gente y siempre se estaba entonces socializando, ¿no? Clásicamente se habla de una socialización primaria, que es la que se da en la familia, ¿no? Y que es lo que enseñar a los niños, pues digamos, a no morder, a no pegar a los pequeños, a obedecer a los mayores, a unas reglas de higiene, etcétera, etcétera. Y luego ya la socialización secundaria académica, que es la que ya reciben en la escuela. Pero claro, hoy en las casas no hay nadie, ¿no? Porque el padre trabaja, la madre trabaja, está la televisión, que como elemento educativo a veces, digamos, es dudoso, vamos a dejarlo indiscutible. Vamos a hacerlo indiscutible, ¿no? Y entonces no hay personas, ¿no? Y claro, aprender a vivir solo se aprende a vivir de personas. O sea, informarse, uno se informa por medio de Internet, de Wikipedia, de lo que ustedes quieran. Pero aprender a vivir, es decir, el contagio de la humanidad, solo nos lo puede dar otra persona. Y claro, cuando la casa estaba llena de personas con experiencia, con edad, cariñosas, etcétera, pues el niño se iba educando. Entonces, claro, efectivamente, yo, por ejemplo, fui al colegio a los 6 años. Es decir, pero no es que a los 5 sabía leer, sabía no sé qué, había tal, porque mi madre, porque mi abuela, porque el otro, porque... Claro, hoy eso no existe. Entonces, es natural que haya ya centros preescolares educativos que aprendan, que enseñen a modo de esa edad a los niños las cosas que, pues no, por razones de estructura histórica y familiar no pueden hoy recibir en sus casas. A mí me gustaría conocer su opinión sobre una cuestión. A la hora de afrontar el problema de la educación que hemos comentado, que tanto los que están a favor como en contra, todos coincidimos que no nos gusta. Todos estamos de acuerdo en eso. Luego, la forma de solucionarlo es otra historia. Y hablamos muchas veces de la educación en base a derechos de colectivos, los derechos de los docentes, los derechos de los papás a no sé qué, de los derechos de los niños nadie habla al final, que son los que realmente reciben esto. Y los derechos de la sociedad, que son los que van a padecer a los niños. Y los derechos de la sociedad, exactamente. No nos hemos preocupado, entre comillas, muchísimo de los derechos de colectivos y tal, y no hemos pensado en los derechos de las personas, de esos niños que son los que realmente, para lo bueno o para lo malo, van a salir formados o no de la escuela. Es que en el caso, por ejemplo, de los docentes, en España se ha abandonado mucho ese... O sea, hay efectivamente una permanente demanda ante ciertos problemas, ¿no?
xenofobia, la violencia de género, etcétera, inmediatamente se dice eso hay que resolverlo en la escuela, eso es una cuestión de educación y tal. Pero después de eso no se da a los maestros, por ejemplo, la importancia que podrían tener. Es decir, yo en las tertulias que hay en la radio, en la televisión y tal, pues te encuentras un artista de circo, un catedrático, un señor que ha visto a la Virgen bajarse un platillo volante, no sé, cosas de estas, pero nunca hay un maestro, no hay maestros. Es decir, los que tienen que ver constantemente con nuestros hijos más pequeños, los que hacen la educación fundamental, porque todos los que hemos sido catedráticos, los catedráticos preparamos laboralmente, pero no educamos. Yo cuando a mí me llegaban los chicos de 17, 18 años, yo ya, educados o no educados, ya venían de casa. O sea, yo lo que podía era darles bibliografía, como es de eso, de que eso ya no... Entonces, los que verdaderamente están educando, que son los maestros, que son los que bregan con los niños, son un colectivo que hasta hace muy poco, yo creo que todavía hoy, son muy poco escuchados. No se les oye, hasta hace poco no se les daba tampoco un trato muy preferencial socialmente. En España estaba dicho todo con la expresión pasar más hambre que un maestro de escuela. Bueno, ya, es decir, esto un programa de formación profesional estupendo. O se decía, no, fulano, claro, el pobre no llegó más que a maestro, ¿no? Como si ser maestro no fuera lo fundamental de toda la sociedad. Si los maestros no cumplen su función, todos los demás profesores somos completamente inútiles, somos estériles, no podemos hacer nada. Entonces yo creo que no ha habido un reconocimiento suficiente. Claro, es verdad que luego a veces... Bueno, pues los colectivos profesionales tienen unas exigencias, como todos los colectivos profesionales, unas veces más puestas en razón y otras menos, eso no. Pero en general, si hay alguien que yo creo que no ha tenido visibilidad social y relevancia suficiente dentro de la importancia social que tienen, yo creo que es el colectivo de los maestros. Y dentro de esa negrura en torno a la educación, podemos aportar una chispita de esperanza. O sea, ¿realmente está tan mal la educación española comparada, por ejemplo, no sé, siempre se nos compara con Finlandia, se pone como un ejemplo maravilloso, y con otros países? Esas son cosas. Mira, primero, todos esos criterios, los criterios esos evaluadores como PISA, etcétera, evalúan solo un aspecto educativo, es decir, los aspectos relacionados con las matemáticas o con la lengua, quiero decir, no con la ciudadanía. Es decir, en Finlandia, que efectivamente es un país en que todos, la educación funciona muy bien, en las últimas elecciones la gran mayoría votó a la extrema derecha y que es xenófoba y que no sé qué, que tampoco, es decir, vamos a magnificar, tampoco magnifiquemos las cosas, ¿no? Yo en España creo que hay una educación que funciona todo lo bien que puede funcionar con 17 planes de educación diferentes. Porque claro, la gente se olvida de que España es de los pocos países que cuando va a PISA no va como país, van como regiones, como autonomías, incluso ni siquiera se presentan todas a las evaluaciones. Hay más diferencia entre la educación de unas regiones de España y de otras que las que hay, por ejemplo, entre Grecia y Finlandia. Entonces, claro, ese desorden, la falta de conceptos comunes, de valoraciones comunes, los programas que se han superpuesto a lo largo de los años, etcétera, todo eso son dificultades serias. Yo dentro de eso, pues bueno, creo que la educación española tiene luces y sombras, pero tampoco, por supuesto, es en fin, o sea, visto los programas que les gustan a los papás de los niños en la televisión, tampoco uno puede quejarse de que los niños demasiado. Me acaba usted de abrir dos melones diferentes, muy interesantes los dos. Uno, el primero, vamos por partes, si le parece bien, el de los planes de educación. Perdone lo coloquial de la expresión, ¿se nos ha ido la olla con el tema de la educación en las autonomías? Bueno, primero, los planes de educación, es decir, la LOCSE, la LOAPA, la otra, todas las leyes, ya no me acuerdo de las siglas de todos ellos. Todas esas, el problema es que se han solapado todos unos a otros. Es decir, yo creo que desde que comenzó la democracia hasta ahora, no hay un niño que haya empezado y haya acabado sus estudios con el mismo plan. Eso ya en por sí es malo, porque los planes son cosas que están escritas en una hoja de papel. O sea, en España somos anarquistas, pero que tenemos una confianza en que las leyes, una vez que se ha escrito algo sobre un papel, eso produce efectos en la realidad. Y bueno, normalmente no pasa nada hasta que se incorpora de una manera gradual, etcétera, etcétera. Entonces, esa sucesión
Y yo borro lo que escribió el anterior para que se note que soy otro, etcétera. Todo eso yo creo que ha dañado las cosas. Y luego, por supuesto, ha dañado también las cosas, pues una distribución de capacidades educativas o las autonomías, en fin, que está bien que tengan una parte naturalmente propia pues por mil razones, no se educan los mismos las autonomías que están al borde del mar que las que están de secano. Bueno, eso por supuesto, pero luego aparte de eso debería haber unas bases fundamentales, y unas bases fundamentales, un núcleo esencial educativo y sobre todo una homologación educativa generalizada, que no fuera esta especie de vamos a ver si yo me invento un plan que no tenga nada que ver con el de al lado para que se vea que yo soy otro que no soy el de al lado. Eso es lo que me parece que es. Y eso sí, eso ha sido malo y dañino y sobre todo no digamos a los pobres niños que han tenido que, por razones familiares, viajar de una autonomía a otra. Si empezaban en una y acababan en otras, terminaban locos perdidos. Y el segundo melón que usted ha abierto, usted ha dicho, claro, viendo los programas de televisión, por ejemplo, que ven los padres, yo me refiero, me pregunto, en toda esta cuestión de la educación también nos faltan referentes, valores, me explico. Hablas con muchos jovencitos, no con todos, tampoco vas a generalizar, bueno, pues su ideal de futuro es el fulanito o el menganito que está en el programa de televisión de sillas, en lo que hacen, pues bueno, que se rifan las novias, este tipo de cosas, y parece que vamos bajando un poquito el listón cada vez. Hombre, claro, todo eso, a pesar de que los maestros y los educadores traten de contrarrestar, digamos, esos ejemplos, etcétera, todo eso influye mucho. A comienzos de este año, en 3 días sucesivos, murió Félix Rande, que era un poeta muy respetable y además un gran estudioso de la poesía, del flamenco, etcétera. Carlos París, que era un decano de filosofía y un filósofo que escribió mucho, muy comprometido, etcétera, etcétera. Y el entrenador del equipo español es Luis Aragonés, ¿no? Bueno, miremos la repercusión que tuvieron las 3 cosas. Es decir, hubo uno que abrió los telediarios, y naturalmente no fue el poeta ni el filósofo. Hubo uno a cuyo velatorio acudió el propio ministro de Educación, y no fue precisamente ni el poeta ni el filósofo. Que, claro, curiosamente, la sociedad, que lo que ensalza es al entrenador de fútbol frente a las otras áreas posibles de la cultura, luego quiere que los niños, en cambio, sean devotos de los poetas y de los filósofos. Es un poco paradójico, ¿no? O sea, es un poco contradictorio. O sea usted justo y diga, bueno, puede que la educación sea pobre, pero claro, es que tampoco usted, digamos, tolera grandes esfuerzos culturales, porque veamos qué proyectos culturales en la televisión, etcétera, reciben el apoyo de la gente. Es que eso es el asunto. La mayoría de las televisiones no concede espacios a cosas culturales sencillamente porque te dicen que a la gente no le interesan. Pero a la gente no le interesan, pero sin embargo quiere que los niños cultiven un entusiasmo. No, los niños lo que quieren es ser las niñas modelos y los niños futbolistas, pero porque eso es lo que de alguna manera hay una cierta presión social de que está poniendo como ideales, ¿no? Entonces, es verdad que contra eso vamos luchando y siempre hay, en fin, tanto padres como maestros, etcétera, en otra línea, pero yo creo que no podemos pedir peras a los nuevos. Yo, señor Sabater, para acabar, ya que le tengo aquí, en el argot periodístico no le puedo dejar escapar vivo sin preguntarle una cosa, que no tiene que ver estrictamente con la educación, pero es que se la tengo que preguntar. Vamos a ver. Si a usted le colgaran una medalla en el pecho por cada premio literario que tiene, parecería un general de la Unión Soviética. O sea, vendría cargado. Por la edad. No podemos enumerar toda la trayectoria literaria que tiene, porque pues, nos tiraríamos aquí hasta mañana. El amor por los libros, que es básico en la educación y en la cultura. Un país que no quiera los libros está acabado. La familia que lee, el padre y la madre, suele leer los niños, si no es muy difícil. Pero le quiero preguntar una cosa personal. Yo que aspiro a humilde juntaletras, ¿vale? Usted que ha publicado tanto, que ha hecho tanto, que ama tanto a los libros, yo o cualquiera, que es un camino difícil a seguir, tal y como está el tema de la educación y de la cultura en España, ¿vale la pena el esfuerzo?
todavía hay un destellito de luz. Sí, ¿Sí? España ha pasado por fases mucho más oscuras, mucho más negras. Yo me crecí, viví hasta los 30 años en una dictadura que no solamente no favorecía las letras, sino que normalmente perseguía a las letras y a los que las escribían, que no dejaba entrar libros, que no dejaba entrar cine, que no dejaba entrar... Bueno, es decir, hoy vivimos en la Atenas de Pericles comparado con aquellos años. Entonces, lo que pasa es que, claro, hoy tenemos muchas más exigencias y está bien que sea así, porque el asunto es que cuando van uno ganando libertades y vas ganando esferas de cultura, quieres más. El primer problema que tiene la educación es que quien no está educado no la pide, no la exige. Es decir, cuando uno ya ha empezado a ser educado, siente más deseos de educación. Pero si uno no ha recibido educación o su familia o tal, nadie le interesa por eso, espontáneamente nadie siente ese deseo. Y entonces en nuestro país, precisamente porque ya hemos salido de la fase más oscura, que fue la zona de la dictadura, etcétera, hoy hay más demanda de cultura, de educación, etcétera. Y es justo que así sea, pero yo creo que eso es una buena señal. Ese inconformismo con lo que tenemos es una buena señal. Pues con esa buena señal nos quedamos. Muchísimas gracias por darnos parte de su tiempo. Gracias a vosotros.